dile: Señor, te doy gracias en esta mañana porque tú me das vida, en esta tarde ya. Y hoy ponemos en tus manos este mensaje y nuestras vidas para que tú a través de tu palabra hoy nos hables. Dile: Señor, quita todo estorbo, toda barrera, todo tipo de opresión, sea física, emocional, espiritual, que se esté interponiendo entre tu palabra y nosotros, y que la única influencia ejercida en esta hora sea la tuya, Espíritu Santo de Dios. Que hables a nuestras vidas y que nosotros seamos como una tierra fértil donde tu palabra es sembrada y produce fruto. Te pedimos que así sea hecho, que nada nos distraiga, en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, vamos a continuar con nuestra serie de mensajes para la familia que hemos estado viendo los últimos domingos, al menos los que le toca a un servidor compartir, que regularmente es uno sí y uno no. El último mensaje de la serie vimos los 4 peligros del mal uso de las redes sociales, en el que todos salimos bien descalabrados. ¿Cierto o falso? Hace rato me preguntaban: pastor, ¿bien enojado la semana pasada, la antepasada, perdón? Le digo: no aguantan nada, son bien chillones, son unos princesos del reino, ¿verdad? De esos que te encuentras en Galerías Metepec después de 5 años. Oye, ¿por qué ya no vas a la iglesia? ¿Dónde te congregas? En ningún lado. ¿Y por qué no? Porque todos son hipócritas. ¿Pero qué pasó? ¿Qué te hicieron? El pastor no me saludó. Y dices: si hubieran vivido lo que vivió la iglesia primitiva, yo no sé qué hubiera sido de ellos, ¿verdad? Entonces, yo no entiendo a la gente, y gloria a Dios que yo no le predico al hombre, o sea, que le predico al hombre pero no como para el hombre, que predicamos para agradar a Dios, que les hablamos a ustedes y les servimos a ustedes, pero le pertenecemos al Señor, porque si no, seríamos una bola de cobardes. Y por eso mucha gente a veces no se anima a hablar la verdad y confrontar. Porque cuando vimos la serie de Ámate, que eran mensajes bien bonitos, algunos: ay, el pastor ya apostató, ya es humanismo y solamente lo que a la gente le gusta. Y ahora que estamos confrontando: ay, estuvo muy duro. Pues ¿qué quieren, hombre? ¿Verdad? Entonces es como que, ay no, la pared antes beige se veía muy fea, está muy sucia, ahora gris está muy oscura. Nada les gusta. Pero no predicamos para agradar al hombre, predicamos para agradar a Dios. Así que cuando el Señor nos manda a hablar una palabra bonita y de ánimo, al legalista que no le guste, se va a molar. Y cuando Dios nos manda a confrontar, como fue la última vez, al liberal, al libertino que no le guste ser confrontado, también se va a molar. Voltea con el de al lado y dile: de una u otra forma se te va a caer el cantón. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y el mensaje de hoy lo he titulado: un hogar en el Espíritu. Habrá cosas que nos van a animar, habrá cosas que nos van a confrontar, pero creo que va a ser de gran bendición para nuestras vidas. De hecho, tuve un gran dilema cuando inicié la serie, y era si yo iba a iniciar o terminar con el mensaje que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué? Porque tal vez no de consejos tan prácticos como los que hemos visto en los primeros 4 mensajes, que han sido 100% de aplicación práctica, resolución de problemas, ponernos de acuerdo sin estar de acuerdo, cómo poder controlar nuestro carácter, dejar nuestra ira, etcétera, etcétera. Y el mensaje de hoy pareciera ser que no es tan práctico, pero es importantísimo, porque si no entendemos lo que hoy veremos, todos los mensajes que hemos visto y que veremos pueden llegar a no servirnos de nada. Es decir, hay mucha gente que sabe lo que tiene que hacer, pero aún así no logra ponerlo en práctica. Es por eso que yo llegué a considerar comenzar con este mensaje, pero creo que Dios puso en mí la convicción de no hacerlo, porque dije: no, si empezamos con esto, la gente va a creer que no son mensajes aplicables a la familia, que no son tan prácticos, y a mí me interesaba que desde el primer mensaje tú supieras, ¿verdad?, lo importante que sería esta serie, lo prácticos que serían los consejos, para que no te perdieras ningún mensaje. Llegué a pensar en dejarlo hasta el final, como una forma de decir: ok, todo lo que hemos visto sin esto no sirve para nada. Pero también decidí no hacerlo, porque creo que muchos podrían desanimarse al ir por ahí de la mitad de la serie y decir: he visto tantas cosas y aprendido tantas cosas, pero todo sigue igual. ¿Valdrá la pena recibir lo que viene? Porque la última vez que yo prediqué, pregunté: ¿cuántos de ustedes han visto el fruto de los mensajes en su familia? ¿Cuántos ya han cambiado, verdad? Las esposas de cuántos ya quitaron el póster de Jezabel, cuántos maridos ya se arrepintieron, cuántas han visto cambios en su familia. Y muchos levantaron la mano, pero otros la dejaron abajo, y agradezco su honestidad, porque efectivamente hay muchas familias que, aunque saben lo que tienen que hacer, por alguna extraña razón no logran ponerlo en práctica. Viven frustradas diciendo: ¿por qué si ya aprendí lo que me corresponde no lo
logro vivir? Y hoy veremos la respuesta en este mensaje, repito, que he titulado Un hogar en el Espíritu. Hay dos tipos de familias o dos tipos de problemas en las familias. Uno, aquellos que están pasando conflictos por falta de conocimiento de lo que tienen que hacer. Gente que no tiene la teoría y que va aprendiendo. Se casaron y echaron a perder, y echando a perder aprendieron. Tuvieron hijos y echaron a perder, y echando a aprender fueron aprendiendo. Pero hay algunos que sí tienen la teoría. Hay algunos que dicen, este no es mi problema, yo ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero aún así lo que saben que tienen que hacer no logran ponerlo en práctica, y esto trae mayor frustración porque dicen, entonces ¿qué sigue? Si ya aprendí todo lo que la Biblia dice. Estoy hablando de gente que viene a la iglesia, que ha escuchado series, que ha ido a retiros de matrimonios, algunos incluso son maestros de la palabra. Te hablo de pastores que enseñaban para la familia, pero que se terminaron separando. Te hablo de padres de familia que escribían acerca de los hijos, pero que perdieron a sus hijos. Te hablo de gente que eran grandes motivadores, escribían libros de ánimo y se terminaron suicidando. Son cosas reales que nos rodean en el día a día, y que me lleva a esta pregunta: ¿por qué, si tanta gente sabe lo que tiene que hacer y tiene la intención de hacerlo, no logran ponerlo en práctica? Porque no estoy hablando de un cínico hipócrita que dice, ya sé, pero no quiero, sino de gente honesta que, como tú, viene voluntariamente porque quiere aprender de la palabra, porque quiere saber lo que le corresponde hacer, en este caso en su familia, pero no logran ponerlo en práctica. ¿Qué sucede con estas personas? Que desde que se convirtieron, ellos hambrientamente iban a todos los retiros, a todos los congresos, a todos los discipulados. A lo mejor ahí estabas tú, te convertiste y escuchaste congreso de jóvenes, pues voy al de jóvenes, y congreso de hombres, yo voy al de jóvenes porque querías de la palabra. Y ahora viene el de mujeres, pues yo voy. Oye, pero tú eres varón, no importa, me pongo peluca, pero yo entro porque entro. Que retiro de matrimonios, pues yo también voy, pero es para casados, pues me caso, pero ahí tengo que estar. Te puede dar risa, pero yo recuerdo cuando yo me convertí, que estaba en la mesa de materiales, yo era feliz porque, sobre pretexto de estar en la mesa, podía escuchar las conferencias de todos los congresos, y en todos, no importa quién le hablaran, yo recibía algo. Pero hay mucha gente que, a pesar que ha escuchado la palabra, su vida, en este caso su familia, sigue igual. Llevan años y nada cambia. 20 años en Cristo, 30 años de cristianos. Estabas en la iglesia cuando los carros del faraón estaban de moda. Eres de los que se discipuló con el apóstol Pablo. Estuviste ahí cuando escribió las epístolas. Fuiste testigo de cómo Elías le dio el manto a Eliseo. Cristianos así que llevan toda la vida, ¿verdad? Le ayudaron a Noé a construir el arca y lo que tú quieras, pero no han visto una transformación radical ni en sus vidas ni en su familia. Y es cuando viene una profunda decepción, desesperación, frustración, desánimo en mucha gente, porque a pesar que intentan hacer las cosas bien, no han logrado llevarlo a cabo. Generalmente esto produce dos reacciones. Uno, algunos terminan viviendo detrás de una careta. Algunos terminan simplemente viviendo una farsa. Gente que su vida en casa es terrible, pero en la iglesia por el qué dirán lo encubre y todo está bien, ¿verdad? Personas que tú les preguntas ¿cómo están? Y siempre te dicen bendecido pastor, aquí de victoria en victoria hasta llegar a la corona, ¿sí o no? Nunca me ha tocado un matrimonio que le diga ¿y ustedes cómo están? Pues aquí de pleito en pleito hasta llegar a los golpes. Oye, ¿cómo les ha ido? Pues aquí adulterando, pastor, ¿para la llevamos? No, siempre la gente se oculta tras una careta. Terminan viviendo una doble vida, y esto no es lo que el Señor quiere para nosotros. Y tenemos en segundo lugar personas que terminan tirando la toalla. Personas que apostatan de la fe, que dicen ya para qué vamos a la iglesia si no cambiamos, para qué seguimos escuchando estas series si todo sigue igual. Yo he escuchado matrimonios decirse para qué vamos a las reuniones de matrimonios si de todas formas no aplicamos nada. Terminan engañados por el enemigo, creyendo que las cosas de Dios no son para ellos. Han de ser para los líderes, para los pastores, para gente de otro mundo, pero piensas que las cosas de Dios no son para ti. Ahora, en este punto yo tengo que ser honesto y disculparme en mi nombre y en nombre de todos los ministros, porque muchas veces nosotros desde el púlpito tenemos la culpa de que tú te hagas ideas incorrectas. Porque en vez de ser honestos y decirte, hey, todos tenemos los mismos conflictos, lo que mucha gente hace es desde aquí arriba aparentar
que todo es perfecto. Pura miel, romance, dulce y amor, y qué bueno por eso. Pero en vez de ser honestos y decir, hey, esto no es todo, este es el resultado de una vida en Cristo, pero también ha habido luchas y conflictos, ¿verdad? En vez de ser honestos y decir, en nosotros también discutimos, también nos enojamos, también peleamos. ¿Sabes qué? Ha habido ocasiones en las que mi esposa ha considerado seriamente ofrecerme delante de Dios en holocausto vivo, santo, agradable y perfecto. Ha habido veces en las que yo le he dicho, Señor, ¿por qué no viene el rapto de una vez y te la llevas? En vez de ser honestos para que tú digas, ok, entonces si ellos lucharon pero salieron adelante, yo también puedo. Y que eso te motive. Algunos, por miedo a perder autoridad, por orgullo, por lo que sea, se ocultan tras una careta de perfección. Lo que sucede es que entonces la iglesia dice, las cosas de Dios no son para mí. Porque yo no tengo la familia de los líderes de matrimonios. Porque a mí no me habla mi esposo como le habla el pastor a su esposa. Porque ellos no tienen nuestros problemas. Su mundo es color de rosa. Estos mensajes a mí no me sirven. Porque ellos no han pasado por lo que yo he pasado. Porque Satanás, el padre de mentira, utiliza esto para engañarte. Créeme, yo muchos años creí que no podía servir a Dios, porque al ver el ejemplo de quienes servían a Dios, yo decía, no, yo no estoy a la altura. ¿Cómo de un versículo sacan todo un sermón? Y yo de toda la Biblia no hago un resumen de 10 minutos. Una de dos, o son de otro planeta y están súper ungidos, o se echaron un churro de mota y se subieron a predicar. Sea cual sea, ninguna de esas es para mí. Hasta que me di cuenta que estaba engañado, que Dios usa seres humanos normales, con conflictos como todos. Y que en nuestros hogares también hay los conflictos que en los tuyos, con mayor o menor intensidad. Pero no hay una familia que haya pasado por una vida color de rosa. Y eso es lo que tú crees. No, pues que mi pastor, mi esposo me grita y mi padre me grita. Y usted viera los momentos de la comida tan tensos, ¿verdad? Él llega muerto de hambre, con cara de caimán. Y vieja, ¿dónde está la comida? Que no doy para el gasto, que órale, apúrale. Seguramente el pastor se sienta y sonriendo voltea con su esposa y le dice, amada mujer virtuosa, y están los sagrados alimentos que Jehová concedió para nosotros, aleluya. Oh, pastor, es que viera a mi esposa cómo me responde. Es porque no es como la suya, que seguramente le dicen, un segundo, varón de Dios. La mía voltea y me dice, ¿qué quieres, viejo panzón? Deja de pedir comida, por eso estás así de marrano. Mira nada más cómo traga, no estés molestando. Prepárate tu propia comida, cómete una marucha. Y además los hijos de los líderes seguramente no disculpen, porque han sido instruidos en la palabra. Desde que eran bebés ellos no lloraban, hablaban en lenguas. Su popó era santa. Olía incienso que subía como olor fragante. Y en la mesa han de estar orando, bendiciéndose. Dios, gracias por la vida de mi hermano, cómo lo quiero. No, yo quiero más a mi hermano. No, yo lo quiero más. ¿Qué puedo hacer por ti, hermano? Y seguramente después se abrazan y alaban. En unidad, habitad en unidad, habitad los hermanos juntos. En cambio mis hijos, pastor, se pegan, se golpean, gritan, parecen dos demonios. Y eso provoca que mucha gente diga, yo no sirvo para las cosas de Dios. Dios no es para mi familia. Y se apartan. Ahora te da risa y algunos pueden decir que exagerado, pero te prometo que la realidad supera la ficción en muchas ocasiones. Y siempre que cuento esto me remito a una historia que mi esposa está harta de ella. Me ha dicho, oye, sí la has contado 256 veces. Y le he dicho, nena, lo sé, pero es que no hay historia que supere como ejemplo las expectativas que a veces la iglesia tiene del liderazgo. Y que nos enseña, porque a veces en la iglesia hay también tanta idolatría. Porque un ídolo es cualquier cosa o persona que en tu vida reemplace el lugar que le pertenece a Dios. Y hay muchos que dicen, oh, ya no soy idólatra porque tiré a mis ídolos, aleluya. Pero tu repisa ya no tiene ídolos. Ahora tiene la foto con el autógrafo de Marcos Witt. Tu boleto en zona VIP para saludar a Marco Barrientos. ¿Cuándo fue la última vez que Dios te habló a través de su palabra? No la última vez que a través de una prédica o libro tú aprendiste algo. Que tú en intimidad con Dios aprendiste algo. Si tu respuesta involucra mucho tiempo, tú estás practicando una forma de idolatría. Porque entonces el hombre está reemplazando en tu vida el lugar que le pertenece a Dios. Somos instrumentos para poder enseñar, pero no podemos reemplazar la palabra ni el Espíritu Santo que Jesús nos dejó para dirigir a la iglesia. ¿Me estoy explicando?
Y eso a veces viene por las ideas tan raras que tenemos de liderazgo, porque en vez de ver que no somos hombres que servimos, amamos a Dios, pero que no somos perfectos, se comienza a idealizar. Estábamos en una ocasión en Jordania, precisamente en el último viaje que Vida Nueva participó con una agencia de viajes a Tierra Santa y que fue el doctor Alducin. 3 semanas antes resulta que me fui de colado, porque por cada autobús tenía que ir una pareja de pastores como guía explicando la parte espiritual. Se llena el tercer autobús y me marca el doctor Alducin: Jesse, necesitamos una pareja de pastores, y en oración a Marta y a mí Dios nos confirma que sean ustedes. ¿Tienes tu pasaporte? Yo no tenía mi pasaporte listo, estaba más vencido que el Cruz Azul, pero yo le dije: sí, no te preocupes, todo está en orden. Nunca le digas que le mentí, porque no lo sabe a la fecha. Al otro día me fui a Santiago Tenguistenco a sacar el pasaporte, porque ahí en una semana te lo dan. En Toluca me daban cita como dentro de un mes, y fui sin problema. Yo dije: a la gorra ni quien le corra. No sé qué salmo es este, pero está muy bueno, así que yo tengo que estar ahí. Bueno, parte del viaje incluía una visita a Jordania, nación árabe. Hablan en árabe, escriben en idioma árabe y con letras árabes. O sea, los caracteres de su escritura no son como los nuestros. Es como que tú metes una brocha en pintura y salpicas contra la pared. Y así eran todos los letreros de la calle, de los negocios y de todo. Íbamos rumbo al camión y una de las hermanitas que iba a mi cargo en el autobús me dice: pastor, ¿le puedo hacer una pregunta? Claro que sí, estoy para servirle. ¿Sabe usted dónde puede encontrar cerca de aquí un cajero automático? Yo no sé si la hermana pensó que cada fin de semana me teletransportaba en el espíritu y me iba a echar un café casual allá a Jordania, y sabía perfectamente todo, porque no existía el GPS en ese entonces. No era que podía sacar el Waze y buscar algún cajero o algo por el estilo. Yo no sé si pensó que yo iba a orar y pedirle al Señor revelación divina, que le decir: aleluya, Señor, oh, sí, Padre, revélame dónde hay un cajero. Oh, lo estoy viendo, gloria, gloria y más gloria. Oh, sí, magnífico, gloria a Dios. 3 calles de frente, dice el Señor, aleluya. La vuelta a la izquierda, gloria a Dios. Luego a la derecha, amén, gloria, gloria y más gloria. Y ahí lo va a ver, dice el Señor. Por supuesto que volteé con ella y le dije: no tengo la más mínima idea. ¿Cómo por qué habría de saber solo por ser pastor? Y nada más porque era pastor no la ahorco, sino ahí se queda y ya la presencia del Señor. Y este es un ejemplo de lo que a veces la iglesia imagina o piensa de liderazgo. Oiga, pastor, tengo este problema y este es toda mi vida y no entiendo por qué. Quiero que usted me diga. Es tu vida y no sabes si quieres que yo te diga, si a veces ni entiendo la mía. Podemos enseñar con la palabra, pero ni somos dioses, ni reemplazamos al Espíritu Santo, que tú también tienes en tu corazón. Por no entender esto, la gente se hace ideas irreales y se aparta de la fe. La gente en su familia se siente desmotivada porque piensa que es un caso único y no entiende que por estos problemas hemos pasado todos. Y dices: esto no es para mí. Mentira. El cristianismo y la vida de Dios también es para ti. Simplemente que tienes que entender que Dios nunca eligió gente perfecta. Más bien Dios fue perfeccionando a los que eligió. Pero lee la Biblia. Abraham, el padre de la fe, llegó a dudar. Noé, el hombre que obedeció y construyó el arca durante 100 años, un día se emborrachó. Vuelta con tu marido y dile: se me hace que desciendes de Noé. Algunos hombres dicen: ya me está cayendo bien Noé. Elías, el gran profeta que oraba y caía fuego del cielo, un día le dijo: Dios, quítame la vida. David, el hombre conforme al corazón de Dios, embaraza a su vecina casada y manda matar a su marido, que era su vecino, su amigo y uno de sus más leales en el ejército. Los discípulos, Mateo, publicano, cobrador de impuestos, bien tranza. Dile al de al lado: se me hace que te discipulas con él. 6 de los 12 pescadores. Hechos 4:13 dice que Pedro y Juan eran sin letras, no tuvieron educación. Y del vulgo, ¿sabes lo que es el vulgo? Lo más bajo de la sociedad.
esta familia es la gente que Dios usó. No creas que Jesús llegó al Instituto de Teología de Jerusalén y dijo: quiero a los mejores, los que tienen puro 10, porque entonces habría llamado a los fariseos y no a los 12. Digan conmigo: uy, 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 ay, ay, ay. Porque, haciendo un paréntesis, a veces la gente cree que conocimiento es igual a llamado. No, primero viene el llamado y después hay que capacitarse y claro que aprender, pero una cosa no reemplaza a la otra. Entonces Jesús no llegó a elegir a gente perfecta, eran de lo más bajo de la sociedad. Imagínate cómo hablaban. Pedro, cuando conoció a su esposa, no llegó derechito con un bonito traje, era pescador, por Dios, andaba con los pantalones por acá. Imagínate a lo que olía. No tenía su empresa de pescados, él pescaba y vendía los pescados. ¿Ya entendiste? De lo más bajo, el nivel más bajo de la cadena alimenticia, ahí estaba Pedro. Él no tuvo la educación que los demás. Él, cuando llegó con su esposa, no le dijo: buenos días, amable señorita, soy el amable Pedro, futuro apóstol de Jesucristo, líder importante de la iglesia en todo el mundo, y vengo a proponerle que usted sea mi esposa. ¿Qué opina usted? Alabado sea el Señor. No, imagínate cómo alaba Pedro. Él seguramente la vio, y perdón que te lo ilustre así, pero lo tengo que hacer para que tú te des cuenta, porque a veces lo leemos pero no entendemos de quién era el tipo de personas a través de las cuales Dios se glorificó. Él, yo lo imagino que llegó y le dijo: uy, 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 ay, 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 esa morena color de llanta, aquí está su rin cromado. Y no he dicho ninguna vulgaridad, no te me alebrestes, ni te me espantes, ni te rasgues las vestiduras. Cuando le propuso matrimonio, le dijo: me cae que bendita la tuerca del tornillo, del rin de la llanta del camión que trajo el cemento donde estás parada. Algunos hombres ni el Juan 3:16 se saben, pero ya se aprendieron esto, ¿verdad? Y ojo, sigo sin decir insultos, no te me espantes. Es: bendita la tuerca del tornillo, del rin, de la llanta, del camión que trajo el cemento donde estás parada. Así me acerqué a mi esposa el día que la conocí, cayó rendida a mis pies cuando yo le dije eso. No se crean, soy macuarro, pero no tanto. Este es el tipo de personas que Dios usó. Y hoy la iglesia se pone pretextos: no, es que yo tengo problemas con esto, es que yo no tengo dinero, es que yo no soy de familia de pastores. Dios dice: es que nada. Es que cuando vamos a entender que el cristianismo no se trata del poder de las obras del hombre, sino el poder de la obra de Dios a través del hombre. Y que lo que para ti es un obstáculo y un problema, que hoy tiene hundida tu familia, que hoy está afectando tu carácter, que hoy te tiene hundido en el vicio y en el pecado, y que te has juzgado y rechazado y condenado, y los demás, y te has aislado y apartado de Dios. Para Dios no es un problema. Dios no dice: estás tan grave que no hay esperanza para ti. Dios te ve y dice: esto me gusta porque es una oportunidad para mostrar mi poder a través de ti, para que mi nombre sea glorificado, para que la gente sea capaz de lo que yo puedo hacer en la vida de alguien que estaba perdido, que no tenía nada. No estoy inventando nada. En ese mismo capítulo que te mencioné de Pedro, la Biblia dice que la gente que tenía autoridad y educación se asombraba de escuchar hablar a Pedro y a Juan por el denuedo con el que lo hacían. Porque Dios puede utilizar cualquier persona sin importar su condición, cuando se rinde a Él, como hoy lo veremos, y hacer una obra magnífica a través de la cual su nombre sea glorificado. Así que, sea cual sea la situación que tú estás pasando en casa, todavía hay esperanza si tú le permites al Señor. Y no es que tu vida no sirva, es que tienes que aprender la lección del día de hoy. O sea que apenas estoy empezando y ya llevo 23 minutos. Hoy nos vamos a las 4 de la tarde. No se crean. ¿Por qué entonces sucede? Es la pregunta relevante, y esto es lo que más me interesa que aprendamos: que aun cuando sabemos lo que tenemos que hacer, las cosas no cambian, no mejoran, siguen igual, o a veces peor. Ya hice todo lo que tengo que hacer y no veo un cambio en mi familia. Bueno, es que no solamente se trata de tener la información correcta, y aquí es donde mucha gente se equivoca, porque esto es apenas el 50% del proceso. Es que ya vine y aprendí, terminé el IP, leí el libro, escuché la prédica, fue al retiro, felicidades. Esto no es suficiente. Si fuera suficiente, el diablo sería un apóstol y no el diablo. El diablo seguiría siendo un gran querubín y no el diablo. Porque escúchame bien, el diablo sabe más de la Biblia que tú, pero sigue siendo el diablo.
El diablo sabe más de teología que todos nosotros y que todos los teólogos, pero sigue siendo el diablo, lo cual a mí me enseña que conocimiento no significa ni es equivalente a que voy a hacer necesariamente la voluntad de Dios. La única forma en que yo voy a poner en práctica el conocimiento adquirido, lo cual es importante adquirir, pero no es todo, es cuando yo comienzo a vivir, como lo veremos, una vida y un hogar que es gobernado, que es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Te voy a leer una serie de pasajes que van desenmarañando que van armando todo este rompecabezas y van enseñándonos una serie de verdades que mucha gente tiene que aprender y que le va a evitar mucha frustración. Yo, como muchos de ustedes, viví muchos años frustrados porque quería hacer las cosas bien, pero no podía, porque no había entendido que no eran mis fuerzas. Romanos capítulo 7, quiero comenzar con que describe a la perfección el problema de mucha gente, en este caso de muchos matrimonios y de muchas familias. Romanos capítulo 7, versículo 15. Dice: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Te ha pasado? Es que yo no lo quería hacer, pero lo hiciste. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿De qué ley está hablando? Sigamos leyendo. Versículo 17: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y aclaro que el propósito de Pablo no es excusar nuestros pecados, sino enseñarnos que nuestra carne está contaminada por el pecado, que hay un conflicto entre la carne con el espíritu y que solamente podré vencer mi carne cuando camino en el espíritu. No es de que, oye, ¿por qué adulteraste? No, mi amor, no fui yo, fue el pecado que mora en mí. Versículo 18: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Digan conmigo: en mi carne no mora el bien. Porque el querer el bien, dice, está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, tómala. Eso hago. Y si ya hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal esté en mí. Porque según el hombre interior, en nuestro espíritu nos deleitamos en la ley de Dios. Salimos felices de escuchar la palabra con toda la intención de ponerla en práctica, contentos de haber sido ministrados en la alabanza, comprometidos con Dios. Pero, dice el versículo 23, hay otra ley en mis miembros, en nuestra carne, que se rebela contra la ley de mi mente y a veces nos termina llevando cautivos a la ley del pecado que está en nuestros miembros. Es tan grande esta frustración que Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aborrezco mi carne porque no se somete a Dios. Es lo que Pablo está diciendo. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, si aquí termina Pablo su descripción del problema, yo me doy un tiro. Ya de una vez me libro de este cuerpo de miserable. Pero en el capítulo 8 da la solución al conflicto, lo veremos más adelante. Mientras tanto, yo quiero profundizar un poco más en la problemática que está describiendo. Lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo que no quiero hacer, es lo que termino haciendo. Esto lo puedes aplicar de muchas formas a tu vida, pero en este caso, en la familia. ¿Cuántas veces no has intentado? Ahora sí voy a pasar tiempo con mis hijos. Ahora sí voy a honrar a mis padres. Les voy a dedicar un tiempo, les voy a poner atención. Ahora sí voy a respetar a mi marido. Pero otra vez viene el conflicto, la carne otra vez, y vuelves a ser la misma vieja bruja de antes. Vuelves a ser el mismo ogro, el mismo hijo rebelde, el mismo padre ausente. Porque aunque sabemos lo que tenemos que hacer y lo queremos hacer, nuestra carne muchas veces nos termina ganando. Yo sé que hay mucha gente bien intencionada que no se levanta cada idea pensando: ¿cómo le voy a fastidiar la vida a mi familia? A ver, ¿cómo haré sufrir al viejo gordo de mi marido? Ya esto le voy a hacer para que se le quite. No te casaste con la idea de hacer sufrir a nadie. No tuviste hijos con la idea de arruinarles la vida. Tú tenías las mejores intenciones. Tú te sigues levantando con las mejores intenciones. Despiertas y dices: hoy voy a cambiar, voy a hacer feliz a mi gente. Pero esa es una canción, ¿no? Se la pueden poner al final, alabanza, porfa, estaría bien, con esa terminamos, ¿sí? Pero a la mitad del día lo intentas en la carne, y aunque quieras cambiar y hacer feliz a tu gente, vuelven los gritos, el mal carácter, vuelve la apatía, vuelve la frialdad, porque no has entendido lo que Pablo está describiendo, que aunque nuestro espíritu es regenerado, nuestra carne sigue siendo carne. Que al diablo lo resistes y se va, pero tu carne sigue siendo carne.
Y es cuando viene el conflicto de muchos. ¿Y cómo le hago? Ya leí, ya estudié, ya fui a todos los discipulados, los retiros, los seminarios, los grupos de ayuda. Ya oraron por mí, me liberaron, me sacaron una legión, me ungieron con aceite, con aguarrás, me bauticé, me sumergieron 3 minutos bajo el agua para que me arrepintiera genuinamente. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Nada. Y esto es lo mejor, que tú no tienes que hacer nada más que entender lo que voy a explicar y vivir lo que puede ser tan sencillo o tan complejo como tú lo quieras hacer. Tú no puedes hacer nada en tus propias fuerzas, y mientras lo sigas intentando en tus propias fuerzas, seguirás sin hacer lo que quieres y haciendo lo que no quieres, viviendo frustrado. Jesús dijo: velad y orad, está atento y mantén tu comunión con Dios. ¿Por qué? Para que no entréis en tentación, en la tentación de los deseos de la carne. Porque aunque el espíritu está dispuesto, Mateo 26:41, él dijo: la carne, o sea que hay una guerra entre la carne y el espíritu. Y escucha esto: aunque el espíritu esté dispuesto. O sea, tu problema muchas veces no es falta de información de lo que hay que hacer, no es falta de convicción. Viniste, recibiste, te convenciste, lo intentaste poner en práctica, pero no pudiste porque lo intentaste en tus fuerzas y no has reconocido, o no te han enseñado hasta el día de hoy, que aunque el espíritu quiera, la carne se va a negar, porque la desgraciada es débil. Creo que fue Martín Lutero el que dijo: yo pensé que el viejo hombre había quedado ahogado en las aguas del bautismo, pero acabo de descubrir que lo tengo que ahogar todos los días. Y yo le añadiría: al desgraciado. Tenemos que ahogar todos los días a la carne, porque la carne no quiere hacer las cosas del espíritu. Hay un conflicto, y habrá un conflicto toda nuestra vida entre nuestro espíritu contra nuestra carne. Nuestra carne no quiere hacer la voluntad de Dios, es débil para las cosas de Dios, porque para las cosas de la carne ahí sí no es débil. O sea, llega la alabanza aquí el domingo: hermanos, ¿cuántos están contentos? Vamos a danzar, vamos a alabar a Dios. Y tú, ¿Y cuántos están con todas sus fuerzas? Vamos a danzar. Y tú, como si tuvieras pulgas en las patas, nada más ahí medio te mueves. Pero te da pena por ahí. No, ¿qué van a decir? ¿Qué pena? ¿Qué van a pensar? Yo como licenciado aquí danzando en la iglesia. No, para nada. Pero que no te pongan: Carmen, se me perdió la cadenita media boda. Porque ahí si a la carne se le olvida la vergüenza: ay, Carmen, se me perdió la cadenita, sin ningún problema, ¿verdad? Yo no sé quién está más loco, si yo por contártelo así o tú por aplaudir. Hermanos, vamos en la mañana hay oración y el espíritu está dispuesto. Tú has intentado levantarte, ya sea orar en casa o venir a la iglesia, a la oración los domingos en la mañana, pero se te enreda Sabanás, no te suelta y te tienta Sabanás. Y la carne dice: ay, no, qué flojera, media hora más de sueño mejor. Pero ¿qué tal cuando tienes un viaje? Ahí sí la carne no le importa si se tiene que parar a las 3 de la madrugada. Desde las 12 está lista. Que hay que orar en familia, y el espíritu sí, pero la carne: ay, no, qué flojera. ¿A qué hora vamos a sacar tiempo? No se puede. Pero no te digan maratón de series en Netflix, porque te avientas toda la semana, ¿verdad? A veces tu espíritu está dispuesto, pero pierdes contra tu carne porque está más fuerte. ¿Cuántas veces no has intentado, por ejemplo, mujer? Voy a poner en práctica el consejo. En vez de recibir a mi marido de cara y envuelta en las sábanas, que el pobre hombre no sabe si es una momia o soy yo que le echaron ahí en la cama, lo voy a recibir con una cena romántica y voy a amordazar a los niños, los encierro en el closet y es un tiempo para él. Pero por ahí de las 3, 4 de la tarde, tantito un conflicto y la carne: ya ves, no merece nada el infeliz, ¿para qué lo atiendes así? Y lo recibes igual que siempre. Viceversa, en tu espíritu has intentado ser romántico con tu esposa: voy a ser lindo, detallista, caballeroso, pero tantito un conflicto y otra vez la carne: no, que se bañe la vieja bruja, no merece nada. Y volvemos a hacer lo que sabemos que está mal, lo que no queremos hacer, pero lo que terminamos haciendo. Porque nuestra carne, entiéndelo, no se renueva cuando venimos a Cristo. Y es lo que no nos enseñaron. Creíamos que venía, hacía una oración y por arte de magia todo iba a cambiar. Mi espíritu es regenerado, pero mi carne es degenerada. Nuestra carne va a seguir siendo carne
De modo que por más que tú te esfuerces por hacer el bien, escúchame, nunca, nunca, nunca podrás en tus propias fuerzas. Es una verdad tan dura de reconocer porque destruye el ego del ser humano que se cree básicamente bueno, cuando la verdad bíblica es que el ser humano es básicamente malo. Y si hacemos el bien es porque ahora Cristo habita por la fe en nuestro corazón y nos lleva a hacer el bien. Pero sin Cristo el ser humano en la carne tiende a ser pecaminoso y tiende a ser egoísta. Sé que algunos podrían apelar y decir: Jesse, conozco gente atea que no conoce de Dios o que no ama a Dios y que hace el bien al prójimo. Sí, te lo creo. Lo que no estás meditando es esto: hace el bien a los demás para sentirse bien consigo mismo. De modo que su motor no es el amor al prójimo, es el egoísmo, aunque no me lo quieras creer. Oye, pero es un buen esposo con tu esposa. Sí, porque así provoca una buena actitud en ella hacia él, entonces él está bien. Y volvemos a lo mismo: el ser humano por naturaleza es egoísta. Pero el día que tenga que pasar por encima de alguien más con tal de obtener un autobeneficio, lo va a hacer sin ningún problema. Y al final del mensaje veremos ejemplos de crímenes tan atroces en la Biblia que gente cometió por actuar en la carne contra sus más cercanos y sus más queridos. Pablo dijo a los romanos en el capítulo 3 versículo 10 estas palabras que nos revelan la dura realidad que despedaza el ego del ser humano y que nos muestra cómo estamos sin Cristo. Romanos 3 versículo 10: como está escrito, no hay justo ni aún uno, más que el pastor y el papa, dice la Biblia. ¿Eso dice la Biblia? No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busca a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Aquí se inspiró Paquita, la del barrio, para sus alabanzas. Son bíblicas. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Fíjate: sepulcro abierto es su garganta, con lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran a derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. No conocieron camino de paz y no hay temor delante de sus ojos. Este es nuestro estado sin Dios. Pablo lo puso más drástico cuando a los efesios les dijo en el capítulo 2 versículo 1 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Un muerto puede hacer algo por sí mismo? Así tampoco tú y yo sin Cristo. O en un funeral, ¿has visto a algún muerto debatiendo consigo mismo acerca de si va a resucitar o no? Sería absurdo. Muerto no puede hacer nada por sí mismo. Dice: Él nos dio vida. Yo sin Cristo estoy muerto. La única forma en la que yo puedo hacer el bien es cuando someto mi carne al dominio del Espíritu, lo cual se logra fortaleciendo mi espíritu, lo cual se logra sembrando para el Espíritu. Lo voy a explicar. Pablo dijo en Romanos 8 versículo 13 que si vivimos conforme a las obras de la carne moriremos, pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, entonces viviremos. Y para que esto suceda, para hacer morir por medio del Espíritu las obras de la carne, o dominar, como Pablo decía en otro pasaje, someter nuestro cuerpo en servidumbre, ¿verdad? Decirle: carne, aquí no mandas tú. No basta, familia, con tener información. Ok, ya aprendí lo que tengo que hacer. No es suficiente. Para que eso suceda, ahora yo tengo que rendirme al Señor. Tengo que dejar de jugar al cristianito. Tengo que tomar a Dios en serio. Tengo que entender que ser cristiano no es vengo el domingo a la iglesia y entre semana vivo como si Dios no existiera. Pero amén, aleluya, soy cristiano. Perdón, pero en la Biblia esta descripción es algo que no existe. En la Biblia a los cristianos no se les llamaba cristianos, ¿lo sabías? Se les llamaba discípulos, que significa alumnos. Y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía por los no cristianos. Pero estrictamente hablando, el cristiano a su vez era un discípulo, un alumno de Jesús. La pregunta es: ¿qué tanto puedo avanzar en cualquier carrera o estudio o conocimiento estudiando 1 hora a la semana? ¿Y qué me hace creer que si para construir una casa, un edificio, una calle, una escuela necesito estudiar 5 o 6 años de especialidad, horas al día, puedo construir un hogar pasando 1 hora a la semana con Dios? Imposible. De igual forma que la casa del arquitecto se caería, nuestros hogares se están desmoronando.
Porque no estamos viviendo una vida rendida a Cristo. Porque a veces ni sabemos lo que tenemos que hacer, o a veces lo sabemos, pero en la carne no podemos ponerlo en práctica. Porque decimos que somos algo de la cual la Biblia no habla. Es como decir, te voy a regalar un coche sin ruedas. Un coche sin ruedas no es coche. No existe eso. El coche tiene ruedas, va ligado. Soy cristiano pero no alumno de Cristo. No existe. El cristiano es alumno. Decir soy cristiano pero no alumno de Cristo es decir no sé qué, porque no es algo que esté en la Biblia. Y no hablo de que tengas que estar todos los días aquí en la iglesia, os aclaro, porque el mal pensado puede estar pensando, el pastor ya nos quiere manipular para tenernos aquí todo el tiempo, porque hay iglesias que lo hacen desafortunadamente. En este caso, ni lo hacemos ni lo creemos, al contrario, somos pro familia y creemos que la Biblia enseña el tiempo que tenemos que pasar en familia. Yo no estoy hablando que estés aquí todo el tiempo encerrado, sino que, como lo veremos más adelante, en tu vida diaria tú incluyas a Dios en todo lo que tú haces. Porque de entrada, para ser pastor, 1 Timoteo 3 dice que tienes que saber gobernar bien tu propia casa. Yo no puedo gobernar donde no estoy. Y es por eso que incluso a servidores les he dicho, y hoy reafirmo, si el ministerio o la iglesia te están estorbando en tu comunión con Dios o en tu tiempo con tu familia, deja actividades aquí adentro para dedicarte a Dios y a tu familia. Así que ese no es el punto, aclaro. Cuando hablo de ser alumno, no es que tengo que estar aquí todos los días. De hecho, si tú lo empiezas a hacer, te vamos a correr. Váyase con su familia, váyase a buscar a Dios, que no tiene nada que hacer. Porque hay gente así, que como no quiere ver a su familia, mejor aquí me la paso encerrado. Entonces no es allá donde voy. A lo que voy es a tomar a Dios en serio, a pasar tiempo con Él. Más adelante veremos ejemplos prácticos de esto. Y es en ese momento, cuando yo me convierto en alumno, en discípulo, que su influencia me empieza a transformar. El problema es que la mayoría lo está haciendo al revés. Quiere cambiar primero las cosas para entonces sentirse dignos de venir a Dios. Cuando el orden, es al inverso. Primero me acerco a Dios y acercarme me cambia. Déjate lo explico. Jesús fue juzgado por los fariseos por juntarse con publicanos y pecadores a comer. Fue cuestionado y sus discípulos le preguntaron, ¿por qué? Mira lo que están diciendo de ti. Y él respondió, Lucas 5, 27 al 32, es que yo no vine a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Y utilizo un ejemplo que me encanta, porque no son los sanos los que requieren de un médico, sino los enfermos. Tú te has enfermado y vas al médico porque reconoces que necesitas la intervención, consejo, dirección y experiencia del doctor. Sería absurdo que tú dijeras, no, qué pena, ¿cómo voy a ir así con el doctor? Él es una persona muy sana. Imagínate que lo contagio, se va a enojar de que entre tosiendo a su consultorio. Mejor, ya que mejore, lo voy a ver qué opina. Es absurdo, pero es lo que hacemos en la iglesia. Le queremos imponer a la gente y a nosotros mismos la necesidad primeramente de cambiar para entonces ser dignos de venir al médico, cuando lo que Jesús enseñó es opuesto. Él dijo, así como estás, ven a mí, con todos tus problemas y luchas y tu matrimonio destruido y con todos tus conflictos y con todos tus pecados, ven, y mi influencia sobre tu vida, mi dirección, mi consejo, mi palabra, mi espíritu te van a transformar. Vengo así como estoy, pero así no me voy a quedar, porque este es un abuso de la gracia, ¿verdad? Está muy de moda. Acércate así como estás, ven tal como eres, chidísimo, padrísimo, no tengo ningún problema. Lo creemos, lo practicamos, lo predicamos, pero una vez que me acerco tiene que haber un cambio. Y a veces nos quedamos a la mitad nada más. Mucha gente lo está haciendo al revés. Hoy tienes que acercarte así como estás y permitir que su influencia a través de la palabra, de la oración, de la comunión con Él, empiece a arreglar las cosas. Porque no es en tus fuerzas, porque no es tu obra, es lo que Él hace en tu vida. Si todo esto no lo deja claro, hay un pasaje que es clarísimo, Filipenses 2 versículo 13, si me lo ponen en pantallas por favor. Filipenses 2 versículo 13 dice, así dice, porque Dios, ¿quién? Es el que produce. ¿Quién produce? ¿Qué produce? El querer. ¿Y qué más? ¿Quién produce el querer? Cuando tú dices, es que yo quiero, ¿quién lo produjo? Pero aquí entra el conflicto. Quiero pero no puedo. ¿A quién te dijo que tú puedes? Porque yo estoy leyendo que el que produce tanto el querer como el hacer es Dios. Y lo único que tú tienes que hacer es rendirte a Él,
para que Él se encargue de obrar en tu vida. Cuando tú te rindes a Él, empiezas a hacer el bien debido a la influencia del Espíritu Santo sobre tu vida. Cuando tú te acercas a Dios y comienzas a orar sin cesar, y ojo, no estoy hablando de cambiar radicalmente toda tu vida. Hay cosas tan sutiles que tú puedes hacer simplemente organizando con inteligencia tus horarios. En vez de levantarte y estar pensando en la inmortalidad del cangrejo, de bañarte y estar escuchando a Paquita, la del barrio, de ir en el coche escuchando la Qué Buena en la mañana y la Mano Peluda de regreso en la noche, por supuesto que todo un día en la carne va a provocar una reacción en la noche en la carne. Pero si yo me levanto y escucho una alabanza mientras me cambio, una conferencia, camino al trabajo, voy meditando la palabra, me baño y estoy escuchando alabanzas, estoy platicando con Dios, eso hace que yo empiece a ser más sensible, que me empiece a conectar con el Espíritu, que empiece a caminar en el Espíritu, y entonces mi reacción va a ser muy distinta, porque entonces empezaré a producir el fruto del Espíritu según Gálatas 5:22. Ojo, fruto. El fruto es el resultado de una semilla que fue sembrada y cuidada. Tú no haces nada más que sembrar y cuidar la semilla. El árbol solito crece y produce el fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? El fruto es algo visible, palpable, tangible y de lo cual los demás pueden disfrutar. Es decir, está hablando de características que los demás van a ver y van a poder disfrutar. ¿Cuál es el fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Cómo sería tu familia con estas 9 características? ¿Te imaginas un esposo amoroso? Dile, recibe, viejo amargado. Digo, recibe, mi amor. Un esposo paciente que en el centro comercial te dijera: mi amor, no te preocupes, tárdate el tiempo que quieras, yo oro por ti. Una esposa con dominio propio. En el Buen Fin, se ríen las mujeres, los hombres no, porque si no se los hurten en la noche. Aquí se ve quién manda. ¿Te imaginas un hijo manso? Hijo, ¿qué pasó, papito? Me dice: ¿qué quieres? A comer, ahí voy, mamita. No tengo hambre. Con dominio propio. Que en vez de que esté en la playa con los ojos que se le salen con todas las que pasan, agarre la Biblia y diga: yo no veo a nadie, yo aquí me quedo en la palabra. Una mujer con fe, que en tiempos difíciles te dijera: no te preocupes, vamos a orar, vamos a buscar a Dios, vamos a salir adelante, perdiste el trabajo, estamos juntos, vamos a salir adelante, vamos a echarle ganas. No que te dijera: ¿y ahora cómo le vamos a hacer? Tú eres el proveedor, ya no tienes nada, ya nos cargó el payaso. Cada miembro de la familia sería prácticamente perfecto si poseyera estas 9 características, ¿o no? Amor, gozo, paz. ¿Te imaginas a tus hijos en paz? Poder comer sin pleitos en paz. Paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Buenas noticias, se puede, pero no en tus fuerzas, sino dejando que el Espíritu Santo lo produzca, porque es su fruto, no el tuyo. Tengo un árbol que está seco porque lo descuidé. ¿Qué tengo que hacer? ¿Regarlo o colgarle manzanas que compré en el súper? Si yo lo riego, recupero humedad, le da el sol, tiene los nutrientes necesarios y solito produce fruto, y yo solamente tengo que disfrutarlo y cuidarlo. Pero si en vez de eso, en mis fuerzas digo: le voy a comprar unas manzanas Washington y se las pego con Durex. Esas manzanas, desde que yo las estoy pegando, bueno, desde que fueron arrancadas de su árbol original, ya no siguen creciendo, ya no siguen madurando, empiezan un proceso de descomposición. Y se puede ver bonito el árbol 2-3 semanas, pero es cuestión de tiempo para que se empiecen a podrir y se me caiga el teatro y todo el mundo vea que es un fruto falso, que representa nuestras obras y nuestras fuerzas sin Cristo. Intento tener amor, intento tener gozo. ¿Cómo estás? Contento, bendecido, pero no es cierto.
Intentas tener dominio propio, vencer el pecado, ser bueno un esposo, una buena mamá, un buen hijo, lo que tú quieras en tus fuerzas. Es cuestión de tiempo para que vuelvas a hacer lo que no quieres hacer, porque si no es producido por el Espíritu, no va a durar. Jesús dijo: permanece en mí como la vid permanece pegada al pámpano, y vas a llevar fruto, mucho fruto y más fruto. Pero separado de mí, entiéndelo, nada puedes hacer. ¿Qué tengo que hacer? Sembrar la semilla y regar la semilla y cuidarla. Es decir, ya vine a Cristo, recibí su Espíritu Santo, ahora es cuidar mi relación con Dios. Ahora es pasar tiempo con Dios. Esto es orar sin cesar. Y entonces el Espíritu Santo empieza a obrar en mi vida. Me empieza a ser más sensible, empiezo a cambiar de una forma inexplicable. Soy el único, ¿o te has dado cuenta que cuando te alejas de Dios un poquito, te vuelves un poco más gandalla? Te endureces, tienes mal carácter, pero te acercas y empiezas a cambiar para bien. Yo me acuerdo antes en la carne, se me cerraban pero me acerco al Señor y voy manejando y se me cierran y hijo del Altísimo, Señor, bendícelo en el nombre de Jesús. Porque iba escuchando una alabanza, estaba en el Espíritu, estaba conectado con Dios, estoy sensible. Pero voy escuchando las noticias y son malas noticias y voy de malas y se me cierran. Y en la carne todavía puedo ser capaz de alcanzarlo y cerrar. ¿Y qué? Es un hermano, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, pastor. ¿Te ha pasado? ¿No? Aquí nada más alcanzándolo para bendecir su vida en el nombre de Jesús. Qué bendición que se me cerrara así usted el día de hoy. En la carne podemos ser terribles. Yo le tengo miedo a mi carne. Yo le tengo terror a mi carne, alejarme de Dios porque no sé de qué puedo ser capaz de hacer. En la carne podemos hacer muchas tonterías, pero en el Espíritu cambiamos de una forma inexplicable. Recuerdo una vez que enseñé a los matrimonios acerca del amor incondicional e inmerecido, de amarse aun cuando la otra persona no lo mereciera y se hubiera equivocado, y cómo eso, al igual que Cristo con su amor nos quebrantó, dar ese amor inmerecido podía quebrantar y cambiar a la otra persona. El mensaje estuvo bien bonito. Lo difícil fue ponerlo en práctica. Al otro día, por bocón, me peleó con mi esposa. Ella estaba convencida que ella tenía la razón. Yo estaba convencido que yo tenía la razón. Ahora, ella no está aquí el día de hoy, está con nuestra nena que está enferma en casa. Además que ya les dije que al rato me voy a predicar a Iztapalapa, perdón. Pero no le cuentes que te lo dije, la realidad, confía en mi palabra, es que yo tenía la razón. Por este pescadito que está en mi coche. Y yo le dije: Señor, ella se equivocó, que ella me pida perdón. Y el Señor pone en mi corazón esta palabra: Jessy, ¿qué predicaste ayer? De la Biblia. ¿No dijiste que había que amar inmerecidamente y acercarte aun cuando la otra persona no lo mereciera y que eso lo iba a cambiar? Sí, pues ahora te toca ponerlo en práctica. Señor, vamos a hacer una cosa: si de aquí al miércoles no se acerca, el jueves yo voy. Quise negociar con él como si él dijera: qué buena idea, pero ni tú ni yo, que sea el martes, va, trato hecho. La realidad es que pasamos un día sin hablarnos. Hay gente que no ha pasado un día, ha pasado años. Ajenos a la vida de Dios, dice Efesios 4:18, por la dureza de su corazón, porque su entendimiento está entenebrecido por su ignorancia. Al otro día, yo sigo pasando tiempo con Dios y te voy a decir, yo en la carne soy muy orgulloso. Yo en la carne podría pasar semanas sin hablarle a alguien sin ningún problema, pero en el Espíritu el Señor no me lo permite. Al volver a su palabra, al volver a orar, al volver a preparar mensajes, al volver a predicar su palabra, Él vuelve a entrar en contacto conmigo, a incomodarme, a no dejarme estar tranquilo, y vuelve otra vez su palabra. ¿Qué predicaste el viernes? Hayas tenido o no hayas tenido la razón, acércate. Señor, pero yo tuve la razón, no me importa, acércate. Me acerqué, hablamos, nos arreglamos y se acabó el problema, y quedó en un día y no en meses. A veces ella se ha acercado a mí. Hay gente que puede pasar semanas, meses, porque en la carne el ser humano es egoísta. En la carne el ser humano es terrible. Pero cuando caminas al Espíritu, el Señor te transforma.
Y tú puedes ser sin Dios la persona más terrible que jamás imaginaste, o puedes ser tan bueno como nunca lo imaginaste en Cristo. Tú puedes alejarte de Dios y convertirte en un demonio. ¿Cómo es posible que hice esto? Pregúntale a David, un hombre conforme al corazón de Dios, matando a su vecino, embarazando a su vecina. ¿Por qué le pasó esto a David? Porque no sabía lo que tenía que hacer. No, conocimiento tenía, pero se alejó de Dios un día. Un día que te alejes te lleva a ser la peor persona, pero tú vives rendido a Él. Ni Barney va a ser tan bueno como tú. Me acerco, el espíritu se fortalece. Me alejo. Primera de Tesalonicenses 5:19 y Efesios 4:30 enseñan que yo contristo al espíritu, que yo apago el espíritu, su influencia se reduce, crece entonces mi carne y domina sobre mi espíritu, y termino haciendo lo que no quiero. Un predicador, si me apoyan con el teclado aquí arriba por favor, hace muchos años le preguntaron cómo explicar esto, y él decía: es como si dentro de mí vivieran dos tigres, uno bueno y uno malo. Están peleando todo el tiempo y cada quien quiere hacer su voluntad. Le dijeron: predicador, ¿quién de los dos gana? Él dijo: es muy simple, al que más le doy de comer. No se trata de tu convicción, de tus fuerzas, se trata de alimentarte espiritualmente. Y cuando tú siembras para el Espíritu y pasas tiempo con Dios y te levantas con el Señor y sigues en tu trabajo con Dios, a veces orando y audiblemente lo haces, a veces en tu mente simplemente vas platicando con Dios, escuchando alabanzas, escuchando prédicas, leyendo la palabra, meditando la palabra, es decir, estando con Dios de alguna forma en todo momento, comienzas a caminar en el Espíritu. Y aunque la carne quiera, ahora por el Espíritu haces morir las obras de la carne. No es en tus fuerzas. ¿Qué tiene que pasar para que nos demos cuenta? ¿Sabes? Hay ejemplos en la Biblia de gente que cometió cosas terribles contra su familia por andar en la carne. Podría ser una prédica de cada uno de ellos, solamente te los menciono. Los hermanos de José lo vendieron como esclavo por envidia. Atalía mandó matar sus nietos por poder. Los reyes ofrecían a sus hijos a Moloc, los pasaban por fuego. Amnón abusó de su hermana Tamar. Absalón mató a su hermano Amnón y quiso matar a su padre David por conflictos no resueltos. Herodías le arruinó la vida a su hija por un pecado sexual, le quitó la oportunidad de recibir hasta la mitad del reino y pidió la cabeza del profeta que exhortaba al amante de Herodías. Abraham, el hombre de fe, expuso a su esposa a ser abusada al decir: es mi hermana y no mi mujer, por temor a que le quitaran la vida. ¿Qué ejemplo necesitas que te cuente para entender que no importa qué tan cercanos sean, que no importa qué tanto los ames, en la carne somos capaces, aunque no lo creamos a la fecha, de terminar atentando contra nuestros seres más cercanos? Todo esto sucedió y está en la Biblia, en familias que conocían de Dios, o que al menos escucharon su palabra, que su problema no era falta de información, era falta de rendición. Cuando tú crees que tienes la peor familia es porque no has leído la Biblia. No, es que pastor, no hay como mis hijos, se pelean todo el día. No has leído de los hermanos de José. No, es que son los peores hermanos. Mira, no lo creo, porque nunca he visto que esté ofreciendo el uno al otro como esclavo en el piojo o en el mercado o algo por el estilo. Los de José lo hicieron. Que a lo mejor la abuela es una vieja bruja y lo que quieras, pero nunca ha mandado a matar a sus nietos como Atalía. Casos impresionantes que nos muestran hasta dónde es capaz de llegar el ser humano sin Dios. En la carne puedes terminar engañando a la mujer que le prometiste serle fiel, abandonando a los hijos por los que algún día juraste que darías la vida, insultando al marido que prometiste respetar hasta la muerte, ignorando y dejando como perros a los padres que dieron su vida por ti, tratando como tu peor enemigo a quien lleva tu propia sangre. Entiéndelo, el ser humano sin Dios va a atentar contra lo que sea y contra quien sea con tal de obtener los beneficios de la carne. Sigamos aprendiendo en esta serie, pero no cometamos el error de que la información va a cambiar nuestra casa, de que la perfección va a cambiar nuestra casa.
es la rendición la que lo va a hacer. Es que tú hoy le digas o no: Señor, mi vida no es perfecta, no lo sé todo, pero aquí estoy. Y al rendirte a Él, Él te va a enseñar, Él te va a dirigir, Él te va a influenciar, y podrás ser una persona tan increíble como nunca antes lo imaginaste. Porque en el Espíritu eso se puede, pero separados de Él, nada. Siembras para el Espíritu, del Espíritu recoges vida. Siembras para la carne, de la carne vas a recoger corrupción. Cierra tus ojos ahí en tu lugar y dile: Señor, te doy gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, yo reconozco que muchas veces he actuado mal por caminar en la carne, y te pido perdón por todo lo que en mi vida personal y con mi trato hacia los demás y mi reacción ante mi familia, por todas las veces que ha sido incorrecta. Te pido que me limpies con la sangre de Jesús, que murió en la cruz del Calvario por amor a mí hace 2000 años. Yo creo en su vida, muerte y resurrección, y te pido que con esa sangre hoy me perdones y vengas a gobernar en mi vida. Señor, quiero caminar en el Espíritu. Quiero salir de esta frustración y creer que es posible en tus fuerzas. En esta hora te entrego mi vida, y de forma simbólica, si así lo deseas, levanta tus manos y dile: aquí está todo mi ser rendido a ti, porque he entendido que en mis fuerzas no puedo y no quiero intentarlo más. En esta hora te entrego todo lo que soy y determino pasar tiempo contigo y terminar con mi religiosidad y comenzar una verdadera relación. Buscarte de forma inteligente. Habrá cosas en mi día a día que tendrán que cambiar, pero hay cosas en las que te puedo buscar sin necesariamente cambiar mi programa de cada día. Quiero orar sin cesar, buscarte desde que me levanto, buscarte antes de dormir, pasar tiempo contigo en diferentes momentos del día y comenzar a caminar en el Espíritu y ya no más en la carne. Señor, sé tú fortaleciéndonos y cambiándonos y transformándonos y haciendo en nosotros la obra que para nosotros es imposible. Queremos rendirnos a ti para que esa rendición nos lleve a que tú produzcas fruto en nuestras vidas. Ahora, ahí en tu lugar, si vienes con tu familia, acércate a ellos. Si tienen que ponerse de pie para encontrarse porque vienen más de 2 o 3 reunidos, lo pueden hacer sin ningún problema. Pueden hacer un círculo, rodearse con sus brazos, tomarse de los hombros o reclinarse el uno al otro en su lugar. Y yo quiero pedir de forma breve, tal vez al rato lo tengas que hacer con más tiempo, pero no quiero dejar pasar este momento, para que, comenzando primeramente por la autoridad de casa, que es papá, si es que viene, si no viene, oren por él, si no tienen, oren por su familia, oren por los demás. Pero si está presente, los demás nos siguen en oración. Vuelta con tu esposo y con tus hijos, y de forma general dile a todos: perdónenme por todas las veces que en la carne los he lastimado. Mi intención no era dañarles. Siempre he tenido el anhelo de darles lo mejor, pero a veces no sé cómo expresarlo, o a veces sé, pero mi carne me ha ganado. Ahora tú, mamá o esposa, voltea con él o con ellos y diles lo mismo: perdóneme por todas las veces que en mi carne los he lastimado. Ambos, papá, mamá, esposo, esposa, díganse o díganles: no te pido una oportunidad para mí, que creas en lo que yo prometo que voy a hacer, sino en lo que Dios puede hacer en mí, en lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer en mí. Los hijos, si es que vienen, díganle a papá y mamá: vamos a intentarlo. Y también perdónenme por las veces que en la carne los hemos lastimado. Juntos como familia, díganle: Señor, glorifícate en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. Te entregamos todos nuestros pleitos, problemas y dificultades, malos vicios y actitudes, todo aquello que ya sabemos que está mal, pero que nuestras fuerzas no hemos podido cambiar. Tú transfórmalo. Estamos cansados de pelear en nuestras fuerzas, y lo que hoy decidimos es rendirnos a ti. De forma individual hacemos un compromiso
por buscarte cada mañana. Si es posible levantarnos antes, lo haremos. Si no, ni siquiera es necesario que tú lo hagas. Puedes empezar con lo que te dije. Te levantas, lees un versículo, lo meditas mientras te cambias, escuchas una alabanza, y en esa media hora, una hora de todas tus actividades, en vez de estar pensando en pura tontería, ya estás orando sin cesar, en comunión con Dios. De forma individual, díganle: Señor, te tendremos presente cada día y no solamente el domingo. Y como familia, buscaremos ahí sí un espacio, de preferencia cada día, y si no, con la mayor frecuencia que sea posible, para ponernos de acuerdo y establecer una cita para juntos como familia buscarte a ti, leer tu palabra, escuchar una prédica, leer algún libro, orar juntos, lo que sea. Pero necesitamos conectarnos en el Espíritu, darte el lugar que no te hemos dado, Señor. Juntos como familia, díganle: Dios, en esta hora te pedimos que sea tu Espíritu Santo quien gobierne nuestra casa, nuestra vida y nuestra familia. Renunciamos en el nombre de Jesús a todo espíritu demoníaco que ha traído contienda, conflicto, división, destrucción, pleito. Te ordenamos que te apartes y te vayas fuera de nuestro hogar. En el nombre de Jesús, con la autoridad que Él nos dio, te decimos que no eres bienvenido, que las puertas que te llegamos a abrir hoy se cierran, que la relación que algún día iniciamos hoy termina, y que todo lazo hoy se rompe en el nombre de Jesús. Toda maldición generacional hoy se rompe en el nombre de Jesús. Hoy pedimos perdón por los pecados de nuestros antepasados. Hoy pedimos perdón por lo que hicieron nuestras generaciones. Y hoy, como Josué, decimos que sin importar lo que hagan los demás, yo y mi casa, dile ahí en tu lugar, serviremos a Jehová. Hoy todo eslabón con el reino de las tinieblas se rompe. Hoy en el nombre de Jesús le decimos a toda obra del enemigo que no es más bienvenida en nuestra casa, que enfrentaremos una batalla incansable en el poder del Espíritu hasta eliminar las obras de las tinieblas. No seremos vencidos de lo malo, venceremos con el bien el mal, y nuestro hogar será gobernado por el Espíritu Santo. Caminaremos en él y viviremos una vida llena de fruto. No descansaremos de buscarte, Señor. Aun cuando caigamos y fallemos, ahí estaremos al otro día. Nos gustaría prometerte que nunca más lo haremos, pero los 12 discípulos dijeron lo mismo en la última cena y ninguno cumplió con su palabra. Solamente podemos decirte que si nos llegásemos a equivocar, aunque no quisiéramos, 100 veces nos verás a tus pies, 101 veces intentándolo cada día, otra vez y otra vez y otra vez. Hoy entendemos que la idea no es ir al médico cuando estemos sanos, que hoy, así como estamos de enfermos, venimos al médico. Y si en una semana ignoramos su consejo, es mejor, con todo y la vergüenza, regresar y decirle: doctor, no le obedecí, pero ayúdeme, a seguirnos apartando por la vergüenza de haber fallado. Hoy, a pesar de la vergüenza que puedes sentir, dile: Señor, me acerco a ti, decidido a rendirte mi vida, y no descansaré de rendírtela cada día, cada segundo, cada instante, hasta que tú la transformes por completo. Haz tu obra en mi vida, haz tu obra en mi familia, transforma nuestro hogar en el nombre de Jesús.